Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar bahanu mikol ha'amim benatan lanu et torato Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres Adonai, nuestro Elohim, soberano del universo, que nos escogiste de entre todos los pueblos y nos entregaste la Torá. Bendito eres tú, Adonai, que da la Torá. En esta parashá, como mencionó, como leyó nuestra hermana Heidi, la parashá Korah, esta parashá cubre Bamidbar, los números 16, el capítulo 16 al 1, comenzando del 1 al 18:32. La Haftará la podemos encontrar en Primera de Samuel 11:14 al 12:22. Y la Brit Hadashah la encontramos en Judas 1:1-25. El título de la parashá Korah, o como se conoce también como Coré, lo encontramos en la segunda palabra de números 16, como pueden ver ahí en rojo en la pantalla, y aquí está en la pantalla ahí. Enumeré las diferentes referencias que utilicé en esta primera slide, para no estar cogiéndole los otros y toman espacio, así que los temas de la parashá Korah incluyen la revuelta de Corá o la rebelión de Corá, los rubenitas y los 250 ancianos, el intento de Moshe evitar una tragedia, el juicio de Yahweh sobre Corá, sus compañeros y familias, la plaga mortal a causa de la crítica del pueblo, confirmación del liderazgo de Aarón a través de la vara de Aarón que florece, una vara, pues sabemos una vez que hemos estudiado una y otra vez, que la vara de Aarón era un palo como lo de los otros, y no tenía vida, y el Eterno hizo un milagro a través de esa vara. El oficio de los sacerdotes, que nuestra hermana Heidi tocó un poquito el punto al principio, y también toca el diezmo para los levitas e instrucción a los levitas de dar el diezmo de los recibidos. La parashá Korah, como leyó nuestra hermana Heidi anterior, el título es El costo de la envidia y la codicia de Korah, y eso es lo que vamos a tratar de concentrarnos en esta tarde. Y entonces la introducción de la parashá Korah nos habla de tres grupos que se rebelaron contra Moshe y Aarón. Fueron Korah, los rubanitas y los ancianos. Cada uno de estos grupos tenían diferentes tipos de excusas para rebelarse contra Moshe y Aarón. Y en esta tarde vamos a analizar los puntos que tenían cada uno de estos grupos y ver cómo esta situación aplica o podría aplicar a nuestro diario vivir. En Bamidbar, o número 16:1, dice, y tomó Corá, hijo de Isar, hijo de Coat, hijo de Leví, con Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, hijos de Rubén, y se alzaron contra Moshe juntos con algunos de los hombres de los hijos de Israel, 250 jefes de la congregación, escogidos en las asambleas, hombres de renombre, y se juntaron contra Moshe y Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Yahweh. ¿Por qué pues se exaltan ustedes sobre la congregación de Yahweh? Y eso es lo que dice la parashá en referente a los grupos, la palabra, la Torah dice, referente a los grupos que se levantaron en contra del liderazgo de Moshe. Y en 16, Bamidbar 16:13, Datán y Abiram fueron más allá y le enviaron a decir a Moshe y a Aarón lo siguiente: es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel. Ellos se estaban refiriendo a Egipto, para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. O sea, ellos están diciendo, no es suficiente con que nos haya sacado de la tierra que fluía leche y miel, sino que ahora también nos traes al desierto a morir.
y entonces están quejándose de que se están haciendo, cuando dice enseñorees de nosotros, imperiosamente están hablando de que tú te quieres hacer rey sobre nosotros, ustedes se quieren hacer rey y príncipe sobre nosotros. Y esto vamos a analizar los tres grupos que estaban discutiendo, ya que en sus argumentos existe una lógica. Entonces yo preparaba esto y decía, esto está interesante, cómo esta revelación de estas personas puede existir una lógica. No es que el Eterno trabaje con lógica, pero hay algo que uno podría analizar y aprender. Siempre aprendemos de todo un poco en la Torá. Genealogía, está la genealogía de, aquí encontramos a Corá, aquí encontramos a Moshe y Aarón. Corá era primo hermano de Moshe y Aarón. Corá, al igual que Aarón, fueron primogénitos, así que Corá pensó que él tenía también el derecho de ser, o el honor de servir en la nación y tener un puesto importante en la nación de Israel. No nos olvidemos que Corá era el que transportaba el arca del pacto. A el grupo de Corá fue quien el Eterno le dijo, ustedes van a transportar el arca del pacto. No sé si se acuerdan, creo que fue el año pasado, a mí me tocó también esta para allá, y hablamos de estos tres grupos, de Cotá, de Gersón y Merari, y ellos tenían esa responsabilidad de llevar diferentes partes del tabernáculo. Pero aquí podemos ver la relación que existía entre ellos. Podemos ver, como dije, aquí está Aarón, primogénito, Moisés, y Corá era el primer hijo, el primogénito de Isaac. Entonces dice, entonces la pregunta me estoy adelantando, pero volviendo a la lógica que reclamo aquí, del reclamo de los tres grupos, Corá se estaba basando en que Yahweh había llamado a Israel, la nación, a ser un reino de sacerdotes y nación santa. Estábamos hablando de eso, Heidi creo que comentó eso, eso lo vemos en Éxodo 19:6. Entonces la pregunta que nos podemos hacer es, ¿por qué tenía que haber un grupo de sacerdotes exclusivos y un sumo sacerdote si ya ellos eran sacerdotes y nación santa? Eso es lo que Corá está tratando de analizar en este proceso. I'm sorry, Katie, there is an English song. Y como dije, ahí estamos la relación de los primos hermanos en este aspecto. Estamos, Corá era primo hermano de Moshe y de Aarón. Y hoy escuchaba a un pastor que normalmente escuchamos cuando Minerva nos levantamos, escuchamos a Pastor Walter, y me gusta en la parte de él, pues como todos son puertorriqueños, él habla estaba diciendo, y lo quiero repetir aquí, que qué familia no ha tenido discusiones con sus primos, con sus hermanos, y eso es más o menos lo que uno está viendo en este proceso aquí. Cora, primo hermano de ellos dos, está diciendo, no, papá, ¿qué pasa? A mí me toca esto, yo soy parte de esto también, yo soy levita, como podemos ver, todos estos son de la tribu de Leví, todos son diciendo como que a mí me apartaron de esto. La queja de los rubenitas, esto está interesante también, entonces ya hablamos de Corá, del punto de por qué se estaba quejando más o menos, porque como él era levita, pues a mí también me podía tocar esta parte, aunque tenía trabajo, vamos a ponerlo de esta manera, no era que no estaba haciendo nada. La queja de los rubenitas consistía en el hecho de que ellos eran descendientes de la tribu de Rubén, primogénito de Jacob. Esto lo podemos ver aquí. Está Rubén, que era el primogénito de Jacob. Y entonces la queja de ellos era que ellos pensaban que ellos tenían el derecho más alto a los cargos de liderazgo espiritual y político, ya que ellos eran descendientes de Jacob, del patriarca. Y entonces podemos ver aquí donde Datán y aquí está Datán y aquí está Abiram y está vemos la genealogía, la relación de quienes ellos eran. Algo importante que quiero que me trae a la memoria, no, lo vamos a seguir más adelante, seguimos.
Pero ahí está la queja de ellos. Nosotros somos los primogénitos, y a nosotros pues nos debería tocar. Y de ahí viene la queja de los rubenitas, de estas tres personas. Lo que quería decir ahorita era que cuando Datán y Abiram se levantan a decir lo que dijeron, Moshe los mandó a buscar. El líder que el Eterno había escogido los mandó a buscar para hablar con ellos. Y ellos tuvieron la osadía, como los pantalones, como lo quiera llamar, de decir, no, yo no voy para allá. O sea, no solamente no voy para allá, tú te estás mandando, tú te crees que tú eres el que manda y aquí tú no mandas nada y nosotros no vamos para allá. Es lo que le estaban diciendo. Por eso es que puse lo que dice la Torá en Bamidbar, número 16:3. ¿Y qué sucedió con estos primogénitos que fueron sustituidos por los levitas? Ya sabemos que perdieron la doble porción de su herencia del padre a causa de ¿qué? Del becerro de oro. Parte de sus derechos fueron transferidos a la tribu de Judá y por ende a la tribu de José. Y según los rubenitas, Moshe había actuado por propia iniciativa para conferirle poder y prestigio a su discípulo Josué, que era de la tribu de José. Todas estas personas están maquinando en su mente lo que hizo supuestamente Moshe en contra de ellos. Se le quitó el derecho de servir en el tabernáculo del templo. ¿Acuerdan? La palabra dice que los primogénitos eran los que tenían que servir antes de la situación del becerro de oro. El Eterno dice que los primogénitos son míos, todo desde el primer animal, también el ganado, todo eran ellos. Y cuando ocurre, se inventan la idea de hacer el becerro de oro porque Moshe se tardó un poquito en bajar del monte, pues entonces perdieron ese privilegio. Los 250 ancianos contendían que como príncipes de la congregación, ellos se les debería haber concedido el sacerdocio. Rabino Ibn Ezra comenta que estos 250 rebeldes fueron primogénitos que contendían como prerrogativa natural o la lógica que ellos debieron haber sido los sumos sacerdotes. Y entonces Meam Loes comenta, que es muy interesante el comentario, que Moshe les recordó a los 250 ancianos que ellos no eran como las otras naciones que tenían muchos dioses y muchos sacerdotes que les rezaban o adoraban a estos otros deidades que ellos tenían. Moshe les recuerda que ellos tenían un solo Elohim único, una sola Torá, un solo altar y un sumo sacerdote. Pero los 250 estaban como que no. Entonces, ¿qué pasa? Para aquel tiempo, como existían todos estos tipos de idolatría en esa área, pues entonces Moshe le está diciendo, mira, esto no es así, acuérdense que nosotros le servimos a un solo Elohim. ¿Qué aprendemos de estos tres grupos? Aparentemente, ellos tenían la intención de rebelarse contra Adonai, o sea, no tenían la intención. Es muy probable que ellos pretendían continuar sirviendo a Hashem, pero despreciando a Moshe y Aarón. Por eso puse aparentemente. El Eterno, sin embargo, no puede separarse de la autoridad de sus representantes. Nadie puede tener una actitud hacia Hashem y otra completamente distinta con los dirigentes que él ha escogido. Es por eso que ahí está el problema, la rebelión en ese aspecto. Meam Loes comenta que al hacer eso, en realidad estaban negando al propio Elohim, ya que estaban usurpando su dominio y el poder de él que tiene sobre nosotros. Y oí otro pastor que estaba leyendo mientras uno leía eso. Yo pues no me gusta oír muchos videos y cuestiones, pero también era interesante. Y él comentó que lo peor que ocurrió durante la rebelión de Corá fue que él no quería que existieran límites. Corá quería establecer sus propias reglas, sus propios mandamientos, sus propios límites. Y esto lo vemos hoy. Hoy vemos cómo las cosas en nuestro diario vivir, en nuestra vida, las personas quieren hacer sus propios límites, sus propios mandamientos. Y yo sé que esto se oye una y otra vez, que lo malo lo llaman bueno y lo bueno lo llaman malo, pero eso es esa es esa rebelión contra el Eterno. Desde el liderazgo, en esta nación, desde la presidencia,
para abajo, todos los que no creen en el Eterno están haciendo esto, no están creyendo en fronteras. No estamos hablando de fronteras de los Estados Unidos, estamos hablando de las fronteras que el Eterno ha establecido para nosotros. Y eso era lo que Coré estaba tratando de hacer. Él estaba impidiendo que estas fronteras que el Eterno había dicho y que le había expresado y que él conocía, porque él le dio unas instrucciones de cómo tenía que llevar el arca del pacto. A ver, para más decirle, él no podía ni tocar eso hasta que estuviera todo tapado. Él sabía de las instrucciones. Otro comentario de Meamlo es, la Torá dice en Bamidbar que Corá significa oeste, dice Corá Vayikaj, dice que Corá tomó. La Biblia, Bible Hub, mientras estaba leyendo, ellos cuando usted hace la investigación o lo busca, dice, le añadió que tomó hombres. Pero Meamlo les comenta en referente a esta palabra de que Corá tomó, Corá Vayikaj. Dice que tomó un talí hecho con los hilos azules y para poner en ridículo a Moshe, ante la gente le preguntó lo siguiente. Un cuarto lleno de rollos de la Torá necesita mezuzá. Un talí hecho con hilo azul, celeste, tejelet, necesita tzitzi. La respuesta de Moshe fue sí. Y entonces Corá y los que lo seguían se pegaron a burlar de él. ¿De dónde viene esta parte de que él tomó? ¿Por qué tomó? Vamos ahora a explicar más adelante. ¿Por qué se burlaron de Moshe y de Aarón? Porque Corá estaba aludiendo que si las instrucciones de llevar tzitzi que habían dicho anteriormente que tenían que ponerlo en la ropa, tenían hilo blanco y un azul, que era el mandamiento dado por Yahweh, como un manto hecho completo de hilos azules necesitaba tzitzi. Y en referencia a la mezuzá, que se colocaba en la entrada de las casas, si en la casa estaban todos los rollos de la Torá, ¿por qué necesitaban una mezuzá? No eran los rollos más sagrados que lo que se escribía en las puertas de las entradas. Esto fue la manera que Corá utilizó para tratar de que Moshe y Aarón se vieran mal ante el pueblo. Era una manera de ridiculizarlo. Y volvemos otra vez. Esto tiene lógica. ¿Qué pasa? La Mishnah o la tradición, ellos dicen que cuando Moshe dio la instrucción, que el Eterno le dio la instrucción a Moshe, y Moshe dio la instrucción de que tenían que usar tzitzi en sus garments. Para aquel tiempo, pues, era como como enseñó nuestra hermana Marisol, era como una tela larga. El Eterno le da la instrucción de que tenías que usar los tzitzis en tu garments. Pues la Mishnah comenta que la esposa de Corá le dijo, que fue interesante, le dijo, ¿por qué él te está diciendo eso? Eso es ideas de él, como que esos son inventos de él. Yo te voy a hacer como un talí hecho azul completo y ve y pregúntale entonces esto. Y de ahí dicen ellos que sale esta idea. Es muy peligroso, por eso es que uno tiene que lo que el Eterno lo dijo, si el Eterno lo dijo, lo explicó y estas son las instrucciones, así es que tenemos que hacerlo. No podemos estar inventando nuestra manera de ser o como nosotros creamos que lo que él pensó. Ya está claro, la palabra está claro. Meam nos comenta que hay un simbolismo en el hecho de que Corá eligió formularle a Moshe estas dos preguntas en particular. Y es que ambas tienen que ver directamente con su enojo, su discordia con Moshe y Aarón. ¿Por qué él hace estas dos preguntas? ¿Por qué hace la relación de los tzitzis y del talí y lo de la mezuzá? Porque la mezuzá alude a Moshe, por cuyo intermedio fue dado la Torá y sobre la cual se basaba su grandeza, mientras que la lana azul alude a Aarón, cuya especial eminencia deriva a sus vestimentas sacerdotales. Eso era la manera de él no solamente argumentar su punto de vista, pero era poner como en ridículo. En otras palabras, nosotros
no necesitamos a Moshe, ni tampoco necesitamos a Corá. Era lo que él estaba diciendo con este argumento del Talí y los Tzitzit y de la Torá. ¿Qué aprendemos de esto? Corá y sus seguidores no querían que Moshe y Aarón fueran sus líderes, pero ellos mismos estaban buscando la misma autoridad que tenían Moshe y Aarón. La codicia de Corá lo cegó y no vio más allá de Moshe y Aarón. No vio que verdaderamente el líder era el Eterno. Y esto es una base de lo que pasa también más adelante, porque la nación eventualmente se va inclinando a buscar un rey. Esto es como el principio de esto. Este es el principio de esa base de que no queremos verdaderamente al Eterno que sea nuestro rey, que sea sobre nosotros. Nosotros queremos un rey humano, como tienen las otras naciones. Y de aquí es que comienza esto, porque cuando seguimos estudiando la Torá, podemos ver más adelante que ahí es cuando entonces el pueblo vuelve y se revela y dice, no, nosotros queremos un rey, y ahí es donde viene el rey Saúl. Y el Eterno que dijo, está bien, dale rey Saúl, porque lo que pasa es que ellos no te están negando a ti, me están negando a mí. Y eso es lo que está pasando desde este momento. Pregunta, ¿qué causó que Corá actuara de tal manera? Meán comenta que Corá tenía un linaje muy importante, como expliqué anteriormente y vimos en la gráfica. Meán dice que Corá era muy sabio y era un erudito. Siendo así, entonces nos podemos hacer la siguiente pregunta. Si Corá era sabio, inteligente, conocedor, ¿por qué entonces se embarcó o decidió crear esta discusión o esta disputa? ¿Por qué fue tan poco razonable en sus demandas? ¿Qué fue lo que lo movió a llevar a cabo este acto suicida? Fue un acto suicida. ¿Qué lo llevó a sospechar de Moshe pensando que éste mentiría a los israelitas? Estas son las preguntas que nos podemos hacer en referente a qué fue lo que motivó a Corá a hacer esto y qué puede motivarnos a nosotros a hacer una cosa como esa. No es que va a ocurrir aquí, pero lo podemos ver. A mí la realidad de la vida es que uno ve cuando las personas se levantan, se rebelan contra lo que sea la autoridad en los trabajos, en las escuelas. ¿Por qué vemos esto a los niños? Yo me acuerdo que me atreviera yo a levantarme en contra de un maestro o decirle algo, ¿verdad? A faltarle respeto a un maestro. Como dice Sarita, como dice el hermano Johanan, te talan, era talado, no había excusa, no era como que, ay bendito, no, 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 no. Te daba el maestro y después llegaba a tu casa y te daban en tu casa también. Hoy en día no es así. Hoy en día, ¿y qué pasa? Son esos límites que se están cruzando, esa rebeldía. ¿Ya ves? Y no podemos, o sea, si funcionó en el tiempo de nosotros, funciona hoy en día también. Es la realidad. Es claro que Corá no merecía ser sumo sacerdote porque Aarón poseía el rango mayor, ya que era primogénito de Arán y primogénito de Corá. ¿Lo ves? Eso lo podemos ver. Así que él no podía estar peleando por ser sumo sacerdote porque Aarón era mayor que él. Eso lo lógico era que él decía, no, yo no voy a pelear por esto porque no, ahí no tengo break. ¿Cuál es mi lógica? La gente va a decir, ¿qué puedo hacer? No, es que yo a mí me toca ser sumo sacerdote porque él puede haber dicho, Dios se equivocó, el Eterno se equivocó. No, Aarón era mayor, la Miriam, y después estaba Moshe. ¿Qué hizo entonces él? Como primogénito de Isaac, pues entonces decidió pelear por el liderazgo. Me él comenta que la respuesta era una sola, envidia. Envidia es el peor de todos los defectos. Corá fue destruido por su inmenso anhelo al poder. Él estaba discutiendo cómo tú eres líder, cómo tú eres sumo sacerdote, pero quería hacer lo mismo. Pero tenía otra mentalidad. Otra cosa que causó la envidia fue que su primo Etzafán, hijo de Uziel, fue nombrado líder paterno de la familia de Quejatita. Eso lo podemos encontrar en el número 330. Corá razonó que sí,
Moshe y Aarón le tomaron, lo tomaron las posesiones más importantes por orden de jerarquía. Lo lógico era que a él le tocara el siguiente puesto, porque él era primogénito del segundo hijo de Cohat, pero no fue así. Él sintió que Moshe lo había degradado y lo había rechazado. Y aquí podemos ver en la gráfica. ¿Qué pasó? Aquí, Corá, ellos entendió, ok, lo lógico podría haber sido, pues ellos son los líderes, ellos nacieron primero, yo soy el primo de ellos, pero la Torá dice en Números 3:30 que el primo hermano de él también, pero del último hijo de Uziel, lo nombraron líder del clan. Entonces ahí él se enfogó y dijo, espérate, ¿cómo es esto? ¿Dónde voy yo? Pero se olvidó nuevamente de que él tenía la responsabilidad de llevar el arca del pacto, donde la Torá dice que el Eterno se postraba ahí cuando salía, en ese sitio. ¿Cómo? Se asentaba, como lo quieran exacto, y se sentaba o lo que fuera, pero dice que cuando la presencia del Eterno era ahí donde estaba él, y él tenía la responsabilidad de llevar eso. Es como decir, wow, voy a llevar el trono de mi rey y a mí me toca cargarlo. ¿Qué más privilegio que eso? Estamos hablando del rey del universo, el rey del creador, y tú vas a llevar esto. Y no era suficiente. ¿Qué pasó? La envidia acabó con Corá. Primero, porque aquí quería estar aquí. Sabía que no podía por la discusión, porque en posición aquí dice firstborn. Y entonces el clan leader era el sumo sacerdote y lo nombraron clan leader. Eso fue como que le voló la cabeza a Cora. Por eso es que Cora decide retar la posición de Aarón. Él sabía que no podía retar la posición de Moshe porque él sabía que no tendría el apoyo de los demás para esa posición, ya que Moshe los liberó de Egipto y el pueblo no aceptaría dos líderes. Es lo lógico. Él está discutiendo, no, lo puedo hacer primeramente sumo sacerdote al principio porque pues este nació primero, pero en el revolú, cuando se deja llevar por esto, dice, pero espérate, tampoco no puedo ser líder porque Moshe verdaderamente nos liberó y el pueblo no va a aceptarme porque yo, ¿qué hice yo? Nada. Nos liberó, el Eterno nos sacó, ocurrieron muchos milagros que el Eterno utilizó a través de él y del sumo sacerdote. Entonces decide retar la posición de Aarón como sumo sacerdote porque él también era levita y estaba calificado para el puesto. La envidia puede causar que una persona humille a otra y así puede tratar de salirse con la suya. Corá violó 2 de las 10 palabras. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio y no codiciarás. Busqué la palabra codiciar y un sinónimo también es envidiar. Esto causó la muerte de Corá y todos los que lo siguieron. Violó dos de los mandamientos. ¿Por qué? Él habló falso testimonio de Moshe. En ningún momento Moshe dijo, yo soy el líder de ustedes, soy el rey, póstrense entre mí o lo que sea. Lo mismo con el sumo sacerdote. Fueron puestos que sabemos que el Eterno los puso ahí. Nosotros sabemos el resto de la historia, como a mí me gusta decir, pero él estaba ahí. Él no tenía que saber el resto de la historia. Él lo oyó. Él estaba en el monte Sinaí, vio todo lo que ocurrió. Algo importante que podemos recordar y que oí muchos tiempos es que los levitas fueron escogidos para el servicio del tabernáculo, pero no todos eran sacerdotes. Y ahí entonces está la discusión de Corá. Él era levita, pero no era sacerdote. ¿Qué Corá y sus seguidores no vieron? Estoy aprendiendo de ti, Sarita, con los slides un poquito más cómicos. Amén. El historiador famoso John Denver Acton escribió, el poder tiende a corromper. El rabino Zak analiza esta frase en la Parashá Korah y pregunta, ¿por qué dar entonces a los individuos el poder que parecen tener Moisés y Aarón a su manera? ¿Por qué se le dio entonces, si el poder corrompe, por qué el Eterno le dio este poder? En otras palabras, a ellos les pregunta en este análisis.
¿En qué se equivocaron los rebeldes? La respuesta está en la afirmación de Corá, de Moshe y Aarón, que se estaba colocando por encima del pueblo, y que el comentario de Datán y Abraham de Moshe que se estaban enseñoreando, y esto estaba muy lejos de la verdad. Hoy otro comentario que era muy interesante. A mí me gusta mucho confirmar las cosas unas con otras. Pero el comentario estaba interesante. Y el comentario fue, eh, pensando fuera de la cajita, cuando Moshe mata al egipcio, ¿se acuerdan? Antes de liberarse, Moshe, cuando era príncipe de Egipto, mata a un egipcio y lo enterró y entonces se fue huyendo. O sea, lo enterró y lo escondió. Y dice la palabra en Éxodo que Moshe encuentra a dos personas, a dos hebreos que estaban peleando. ¿Se acuerdan de la historia? Estaban peleando, estaban a las pescosas y entró Moshe y le dijo, ¿por qué ustedes están peleando? Ustedes son hermanos. Y que esos dos que le dijeron que tú te crees que tú eres el príncipe de nosotros también. Este otro comentario comenta de que Datán y Abiram eran la misma persona, porque le hacen el mismo comentario a él en Números 16:13, cuando le dice que tú te crees que tú eres el rey sobre nosotros, tú eres el príncipe, por eso es que dice, tú te estás enseñoreando sobre nosotros. Dicen que el comentario, 40 años después o cuando salieron, en los años que hayan salido, estas personas le pudieron haber dicho eso a Moshe. Fue muy interesante. Puede haber sido, bueno, pero hay una conexión. ¿Qué hizo Moshe cuando estos tres grupos se rebelaron contra él? ¿Quién se acuerda qué hizo? Cuando oyó esto Moshe, que se rebelaron, se postró sobre su rostro. Y ellos tomaron, y dice el 22, y ellos se postraron sobre su rostro, hablando de Moshe y Aarón. Y el 23 dice, entonces Yahweh habló a Moshe diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de alrededor de la tienda de Corá, Datán y Abiram. Entonces Moshe se levantó y fue a Datán y a Abiram. Moshe se levantó, el líder. El líder fue y se levantó donde estos dos rebeldes que le dijeron, no, yo no voy para allá. Moshe, que era el verdadero líder escogido por Yahweh, hizo lo contrario a lo que ellos pensaban que un líder debería hacer. Se humilló hasta que verdaderamente las acciones de los rebeldes causaron que la misericordia de Yahweh se convirtiera en ira. Eso no es mío, yo estaba hablando, compartiendo esta palabra con mi esposa y hablábamos de ese punto, cómo muchas veces nosotros experimentamos la misericordia del Eterno. La misericordia del Eterno es buena. A mí uno, Baruch Hashem por su misericordia. Pero cómo esta gente llegaron al momento de que causaran que la ira del Eterno acabara con ellos. Los rebeldes vieron el liderazgo en términos de estatus. Ellos veían un líder como una mayor jerarquía, el macho alfa, el comandante, el superior, el controlador, aquel que las personas tienen que postrarse. Esto es lo que líderes en la sociedad jerárquicas son. No vieron la humildad de Moshe. Esta gente no vieron la humildad de Moshe. Pero Moshe dice la Torá en Bamidbar 12:3 que él, Moshe, era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Y Aarón y los sacerdotes en su ocupación de bendecir al pueblo, dice, así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Como hemos aprendido, los sacerdotes transmiten o transmitían la bendición de Yahweh al pueblo. La bendición no venía de ellos. Es importante que nosotros no nos olvidemos de la misericordia del Eterno y no causar que esa misericordia el Eterno diga, ok, hasta aquí. Porque verdaderamente acabó con Corán, con todos los que seguían,
y me estoy adelantando, pero quiero decirlo porque es importante. El Eterno hizo algo que fue otro milagro. Porque cuando Moshe le dice, en estos momentos, cuando yo diga esto, la tierra se va a abrir, el Eterno va a hacer algo y la tierra se traga a toda esta gente. ¿Qué pasó? Hubo un terremoto, porque las especificaciones, las descripciones de lo que ocurrió, hubo un terremoto y se abrió la tierra y se tragó a Corá y todos los que estaban con él en ese aspecto. Pero dice la palabra también que después que se los tragó, se cerró. Dice que la tierra se cerró. La gente puede haber argumentado, no, lo que pasó fue que en ese tiempo, pues, pasó una casualidad y en ese momento hubo un terremoto y se abrió la tierra y se los tragó. No, el milagro está en que la tierra se cerró. Eso solamente lo puede hacer el Eterno. Moshe pronunció las palabras de Yahweh, la Torá, en este tiempo. Los sacerdotes pronunciaban la bendición de Yahweh para siempre. Ninguno de ellos fueron autores de la palabra o la bendición. Por esto es que la humildad era la esencia de su rol y la personalidad de Moshe. Rabino Zak dice, déjame seguir aquí para. El Rabino Zak dice, un líder no es alguien que se considera superior a los que dirige. Un líder es alguien que coordina, que da estructura y forma la empresa, que se asegura que todos siguen el mismo guión y van en la misma dirección. Eso es lo que estaba haciendo Moshe, siguiendo las instrucciones del Eterno sobre todas las cosas. Daba la instrucción, esto es lo que vas a hacer, y él lo expresaba y lo guiaba a su pueblo. Dile a Aarón, esto es lo que va a hacer, y esto fue lo que hizo Aarón, y siguió las instrucciones. La Torá y la Tanakh menciona que el honor más grande de Moshe fue el ser llamado siervo de Hashem. Se le llamó así una vez en su lecho de muerte en Deuteronomio 34:5 y no menos de 36 veces la Tanakh habla de que Moshe fue siervo del Eterno, o que el Eterno lo llamó mi siervo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cada uno de nosotros somos siervos del Eterno y estamos llamados a servir, sea en la posición que sea donde sea. ¿Sabes? Yo no tengo problema con, si hay que limpiar los baños, los limpio. Así debe ser la cuestión. No es cuestión de. Y cada uno de nosotros debemos ser eso. Que nos llama el Eterno, cada uno de nosotros tenemos diferentes responsabilidades aquí. Y eso es lo que estamos aprendiendo a través de esta parasha, especialmente de Moshe. Fue el siervo del Eterno. Y lo que hagamos, lo hagamos lo mejor que podamos hacer con las habilidades que Él nos ha dado. Un líder de Yahweh es servidor y liderar es servir. Un líder de Yahweh es servidor y liderar es servir. Todos nosotros somos servidores de Yahweh. La palabra sí lo dice. Pues los hijos de Israel son mis siervos, siervos míos son a quienes saqué de la tierra de Egipto. ¿Fue Moshe diferente? Verdaderamente no, sino que Moshe personificó el rol de servidor a su máximo grado. Rabino Zak dice que cuanto menos hay de uno mismo en quien sirve a Yahweh, al Eterno, más hay del Eterno. El principio del Rabino Yohanan era que donde encuentras humildad, allí encuentras grandeza. A ese el Eterno nos ha llamado a ser humildes, porque a través de eso, por eso es que nosotros, por eso es que enseñamos que el Eterno, que cada una de la vida de nosotros, la vida del Eterno sea reflejado a través de nosotros. Eso es lo que Él quiere, que la gente vea, que puedan ver al Eterno, no que vean a Michael Irizarry o a Sarita, que vean al Eterno. Y con esto termino. En la vida vamos a encontrar personas como Corá y sus seguidores, que pueden ser caer un pueblo con sus malas intenciones. Esto fue lo que hizo Corá cuando murmuró e hizo actos burlones hacia el liderazgo de Moshe y Aarón.
pudimos apreciar que la principal causa de que motivó a Corá, que lo que hizo fue la envidia. Eso es lo que causó, la envidia y no aceptar lo que el Eterno había dicho. Así de sencillo. Pero hay algo positivo que podemos aprender de Corá, y era que él quería ser sumo sacerdote. Toda persona cuyo espíritu la inspire y decida en su mente apartarse de los deseos mundanos para pararse ante Yahweh, estar a su servicio y decide servirlo para conocerlo más, esa persona logrará llegar a la santidad, es decir, a un nivel espiritual de sumo sacerdote. De las cosas malas aprendemos cosas buenas. Que lo que hizo Corá, ¿lo hizo de la manera incorrecta? Sí. Corán no estaba corrompido su ideología, su manera de pensar, sino el método que utilizó para hacer esto, la implementación. Su deseo de ser sumo sacerdote estaba bien fundado. Su error fue cómo tratar de conseguirlo. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender hoy en día. Ok, yo hago esto. No sé, en la posición que el Eterno les haya dado. ¿Cómo yo llego a esa otra posición? Estudiando, preparándome a través de la palabra. Eso es lo que el Eterno desea, no tratando de eliminar a fulano y vamos a sacarlo del camino porque yo quiero esa posición, yo quiero ese puesto. A mí, esto yo lo he vivido en muchas situaciones, los pastores y yo lo hemos vivido en diferentes situaciones a través de cuando estábamos en el ejército, cómo personas se levantaban por las razones que fueran a tratar de sacar a un líder que el Eterno había puesto. Porque el punto es ese, el punto es que el Eterno lo puso y que esa persona, yo me voy a poner ejemplo, a mí me encanta ponerme de ejemplo. Yo cometo errores, no soy perfecto. La razón que estoy aquí paro es porque el Eterno quiso. Porque Michael Isaac, y ahí está mi esposa, y dile, no, al principio, en mi ignorancia, en el 1988, cuando empecé que existía el llamado del Eterno, oh, yo quería ser pastor. Sí, eso es, yo quería ser pastor en mi ignorancia. A la soltar, yo a los 6 meses de haber conocido al Eterno, yo quería ser pastor. Pero a través de los años el Eterno me dijo, no, todavía no, todavía no, todavía no. Mira, tienes que aprender esto, tienes que aprender. Aprendí muchas cosas como estas que ocurrieron en congregaciones donde hoy en día es uno de esos pastores que conozco, no fue Carlos Martínez, pero uno de los que conozco, lo sacaron porque alguien se levantó porque quería tener la posición y hoy en día esa persona está separada, se apartó del Eterno. Eso es triste. Y eso es lo que tenemos que cuidarnos de estas cosas. Aprendemos, sí, de las cosas negativas. Ahora lo que hizo estuvo mal. Su sentir era bueno. Yo quiero ser sumo sacerdote. Yo no quiero simplemente cargar la silla del Eterno. Dame el break, no te llevo la silla. Te llevo lo que tú quieras. Las estacas del tabernáculo, dame la que yo las llevo. Nosotros debemos tener esa ideología. Quiero acercarme más al Eterno. Quiero tener más de Él. El deseo espiritual de la ideología de Corá es algo que todos debemos de aprender y a buscar. Debemos de anhelar acercarnos más a Yahweh. En el fracaso de Corá aprendemos a imitar las buenas intenciones. Aprendemos que el libre albedrío que tenemos lo podemos utilizar para bien o arriesgarnos a utilizarlo para mal y atenernos a las consecuencias, que fue lo que le pasó a Corá. Y algo muy importante que antes de seguir, y sé que no lo tengo aquí, pero no se me quiere no lo puedo dejar de pasar. Cuando Heidi estaba leyendo los salmos, la Torá dice que Corá murió con los que estaban alrededor, pero la familia de Corá no murió. Ahí creo que de la generación de Corá, si la mente no me falla, creo que hay 27 salmos, pueden ser un poquito más, que escribieron la generación de Corá.
¿Tú sabes lo que es eso? De un rebelde salió una generación donde escribieron salmos que hoy en día nosotros los leemos, hoy en día los cantamos, que de la generación de Corá salió Samuel, el profeta Samuel. De cosas negativas como Corá, el Eterno saca cosas positivas. Por eso no nos podemos rendir. Por eso no podemos, si vemos un familiar de nosotros que no ha venido a los caminos del Eterno, sigamos orando por él. El Eterno tiene planes. Búsquelo. En su tiempo, busque los salmos que escribieron los hijos de Corá. El verdadero éxito de crecer en el ámbito espiritual está en nuestras manos. También debemos de aprender y no olvidarnos que la misericordia de Yahweh tiene sus límites. Y la rebelión de Corá, los rubanitas y los 250 activaron la ira del Eterno, activaron la ira del Todopoderoso. ¿Y qué ocurrió? Una acción que solo él podía hacer, abrir la tierra, como dije, tragarse a Corá con todos aquellos que se unieron a él. Fuego que mató a los 250 hombres que habían ofrecido incienso. ¿Se acuerdan? No sé en la Torá si lo leyeron, pero dice que Moshe le dijo, ustedes 250 cojan incienso y llévaron a ver y el Eterno dirá quiénes son los que son. ¿Y qué pasó? Cuando se tragó la tierra, los de a Corá y a los que estaban alrededor de él, a Datán y a Abraham y a los hijos y a la esposa de ellos y todo eso, el Eterno mandó fuego y quemó a los 250 ancianos que estaban trayendo ese incienso falso, no es la palabra correcta que busco, pero el incienso que ellos no estaban supuestos a traer. Y después, que no entiendo cómo es posible que el pueblo, después de haber visto estas dos cosas, se quejaron, pegaron a murmurar contra Moshe y Aarón. ¿Y qué hizo el Eterno? Una plaga, mató a 14,700 hombres más y mujeres antes de que Moshe le dijo, mira, haz esto, prende incienso, haz lo que sea para que esto se pare. Pero antes de que él pudiera hacer eso, murieron 14,700,000 personas de una plaga. Esa es la ira del Eterno. O sea, como que dijo, hasta aquí, no más. Todo esto causó la murmuración, la falta de respeto hacia los líderes de Yahweh que había establecido a Yahweh mismo y la queja del pueblo de haber visto la ira de Yahweh. Podemos ver que de atrás de estas láminas, de cómo la tierra se tragó y hasta se cerró también. Y cómo el fuego acabó con los 250 personas. Así que, hermanos y hermanas, aprendamos de Corá. Hay unas cosas que podemos aprender de Corá. Primeramente, como dije, su anhelo de acercarse más al Eterno. La manera incorrecta que lo hizo. Y de esta para allá también, la humildad de Moshe. Todos tenemos que ser humildes. Con la humildad podemos llegar más lejos que con la manera de ser altivo o creerme mejor que nadie o porque yo soy así, pues, tienen que aceptarme de esa manera. No. Tenemos que ser humildes como fue Moshe. Amén. Shabbat shalom. Amado Padre, mi alma te bendice y te glorifica. Te doy gracias, Padre. Te doy gracias por tu amor, por tu bondad y sobre todo por tu misericordia, Padre. Porque no somos perfectos, Padre. Porque posiblemente en la vida de nosotros, en nuestro diario vivir, podremos haber cometido los errores que cometió Corá, los errores que cometieron los 250 ancianos, los errores que cometieron los rubanitas. No permitas que esa situación, Padre, te afecte nuestro diario, Padre. Clamo a ti, Padre, que tu misericordia siga sobre nosotros, Padre, y que no se canse, Padre. Que nosotros podamos ser, Padre, humildes como tu siervo Moshe, Padre. Que cuando enfrentemos una situación difícil en nuestra vida,
en vez de reaccionar de una manera agresiva, altiva, que podamos actuar y recordar a Moshe, Padre, que podamos acordarnos de que un Shabbat, en una reunión, una persona habló, predicó de cuán humilde era Moshe, y yo quiero parecerme, o quiero que tú trabajes eso en mi vida, Padre. Que seamos cada día más humildes, Padre. Y que tu luz, Padre, sea reflejada, Padre, a través de cada uno de nosotros, y que nosotros seamos esa herramienta donde tú seas glorificado, Padre. En el nombre de Yeshua HaMashiach te pido esto, Padre, y te doy gracias. Abba, amén, amén y amén.